Hola Mauricio, ¿cómo estás? Espérame que tus compañeros no pueden entrar. Buenas noches. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Tu esposa está por ahí? Buenas tardes, buenas noches Adriana, buenas noches Denis, Buenas noches. Buenas noches, doctora. Jefferson. En el paralelo A hoy vino un montón de gente. ¿Cómo andan los cortes? En mi ciudad bastante menos. Sí, bueno, peor mal parido no pudo haber estado este seminario con respecto a los cortes y lo tecnológico. Una paciencia. Buenas noches, doctora Virginia. Hola Shirley. Freddy, ¿cómo estás? Es bien. Esperamos un minutito más, a ver si se conecta alguien más. Tardé en entrar porque estaba terminando el otro paralelo. ¿Pudieron ver el video que les pasé de Rebeca Nijovic? ¿No? Bueno, vamos a hacer mientras que esperamos a la No era, gente. era una lectura que nos dejó. Pero, ¿no les compartí un video en el mismo enlace? ¿No? Bueno, no importa, no se preocupen. Ya. Sí, 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 en No, el no se drive. preocupen. No, sí. Esperen, no se preocupen porque ahora se los comparto por acá. Se los comparto por acá y se los comparto también en el grupo de WhatsApp para que los tengan. Y mientras que esperamos que se una más gente, si es que se une, eh, no es muy largo, tiene 10 minutitos. Avísenme cuando terminen de verlo. Empiecen a mirarlo. Se los pasé acá por el chat del Zoom y por el chat del WhatsApp. Tiene que ver con la reflexión en la práctica, o sea, las prácticas reflexivas y la importancia de la observación. Así que mírenlo y mientras yo sigo admitiendo gente para que se sume.
Me avisan cuando terminan. Terminado. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, Ya, doc. ¿qué muestra el video? ¿Qué plantea Rebeca Genijovic? Rebeca es una profesora de acá de Argentina, es especialista en evaluación y también trabaja el concepto de reflexividad en la práctica. Y trabaja en formación docente pensando, bueno, dispositivos para mejorar siempre nuestras prácticas, ¿no? Bueno, y al final empieza hablando de las prácticas reflexivas y de la importancia de poder reflexionar sobre las prácticas y termina hablando de la evaluación, que es lo que justamente nosotros tenemos que, perdón, de la observación, que es lo que justamente tenemos que hacer en esta unidad 2. El foco está en la observación, poder observar una clase independientemente del formato de la clase, porque en realidad, insisto, no estamos haciendo un doctorado en cine, sino que estamos haciendo una maestría en educación, entonces lo que a nosotros nos interesa observar del compañero, desde el respeto, desde la empatía, desde un postulado teórico, no es decirle que Adriana da horriblemente mal clase porque no la hace bien ni a nosotros ni a ella, sino decir, bueno, qué es lo que subyace, cuáles son las teorías pedagógicas que subyacen en la práctica de Adriana en función de cómo ella plantea el conocimiento, cómo pregunta, cómo circula la palabra, cómo está la disposición de los bancos, cuáles son los dispositivos que utiliza. Es decir, todo lo que nosotros vimos teóricamente en la unidad 1 lo vamos a reflexionar en una práctica reflexiva para poder ver, no decir hace bien o hace mal las cosas, no, es decir, qué subyace en estas prácticas áulicas. Eso es justamente el objetivo que nosotros tenemos en esta asignatura 2. Entonces, ¿qué dice Rebeca con respecto a ¿es importante o no es importante la observación? ¿O desde qué lugar la caracteriza? ¿Cómo la define? ¿Para qué nos sirve? A ver, ¿qué dice? Bueno, de lo que se puede apreciar un poco el video, o bueno, lo que apreciamos en el video, ella propone este tema de la observación un poco más como también para una autorreflexión, para que podamos ir aprendiendo de lo bueno y de lo malo en el momento de impartir las clases, para que en algún punto también podamos ir reforzando o adquiriendo otras destrezas que se pueden ir haciendo en el camino. Eso es lo que ella menciona en el Bien. video. ¿Alguien quiere decir alguna cosa distinta, relacionarlo con lo que ya sabe o no sabe sobre la observación? Jefferson. Sí, buenas noches, doctora Virginia. Antes que nada, no me había podido conectar por el tema de cortes de energías, está terrible. Sí, ya Entonces, sé, no se me tocaba preocupe. ver las clases en línea y no era lo mismo, había cosas que quería opinar y bueno, nada, estamos aquí. En cuanto al tema del video, nos habla sobre la observación reflexiva, pero nos invita a la autorreflexión. Es decir, por ejemplo, te dice cómo te evalúas y ya lo engloba en un acrónimo que es ser, seguir haciendo, empezar a hacer y replantear o revisar. Esto hace referencia a que, bueno, en muchas ocasiones el docente está centrado en que, como lo vimos en la unidad anterior, yo soy el que único que sabe y nadie me puede corregir. En muchas ocasiones tampoco acepta críticas constructivas de alguien de igual, de un otro docente. Entonces, algún otro docente, por ejemplo, yo soy de la rama de la salud. Y bueno, te dicen, no, no estás dando esta clase con el enfoque que debería darse de pronto, y hay docentes que se enojan. Entonces, también hace referencia a que este proceso requiere muchas horas y yo lo que veo es que en la educación actual, como docente, a veces no se dedica el tiempo como tal a realizar este proceso formativo del docente. Muchos docentes creen que ya están formados y que no hay nada que aprender, cuando es todo lo contrario. Con las nuevas tecnologías incluso tenemos muchas cosas que aprender. Esa es mi apreciación.
Bien, en realidad lo que se trata es siempre mejorar nuestra práctica, ya sea que alguien nos venga a observar y nos diga, mira, estás hablando solamente mirando a la Adriana y todo el resto de los estudiantes no se sienten ni mirados, ni atendidos, ni subjetivados, o ya sea que nosotros analicemos lo que hacemos en nuestra práctica, siempre tratamos de pensar que siempre se puede mejorar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el ejercicio. Insisto, con respeto y no decir que estamos haciendo mal las cosas y que nos tenemos que dedicar a otra cosa distinta. Y en función de eso, es lo que vamos a hacer justamente en esta unidad 2. Vamos a poner en práctica todo lo que nosotros estuvimos leyendo en la unidad 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el ACD, ustedes van a subir el video de una observación de clases. La observación de clases puede ser grabada, sí, puede ser grabada. Es decir, que yo voy, le pido permiso a Adriana y hago le filmo una clase de Adriana. Si no puedo ir a una universidad, si no puedo ir a un colegio, porque eso implica pedir permiso, elevar notas, que a lo mejor no nos dan ahora y nos dan dentro de 3 meses y dentro de 3 meses no nos sirve, bueno, podemos utilizar una clase nuestra, estas clases grabadas, podemos utilizarlas. No es lo ideal porque, por ejemplo, básicamente acá la única que tiene la cámara encendida es Adriana y, bueno, yo la miro a ella. Entonces, yo no sé si Jefferson está durmiendo, si Mauricio está cenando, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, en función de eso, podemos utilizar una clase nuestra. Sí, yo pongo a disposición mis clases. Pero hay un montón de cosas que se pierden. Por ejemplo, ustedes. Por ejemplo, la distribución de cómo están en un aula. Por ejemplo, que no saben a quién estoy mirando o no mirando en función de que casi todos tienen la cámara apagada. Pero podemos ver mayoritariamente cuál es la corriente pedagógica que yo tengo o subyace en mis prácticas, sí, tranquilamente. Si no, podemos hacer un llamado a la solidaridad y colocar en el chat colectivo, gente, yo necesito una grabación. ¿Alguien me puede compartir el link? Porque en realidad, insisto, no estamos en un doctorado en cine. Yo no voy a evaluar la calidad, la super calidad en la grabación, sino que justamente me interesa es poder analizar las prácticas del docente en una situación áulica. Así que podemos tener a lo mejor 2 o 3 grabaciones y compartirlas entre los 35 que somos, ningún tipo de problemas. Ahora, yo necesito que los 35 que somos, los 35 suban en el ACD la grabación de la clase. Punto 1. Punto 2. En el APE repetimos la misma grabación, ¿sí? Es como en la asignatura, en la unidad 1, hacemos la misma lógica. Subo una grabación de la clase en el ACD. En el APE subo la misma grabación de la clase y voy a comentar una grabación. No comento como en el anterior a 2 compañeros la reflexión crítica. En este momento comento la grabación de un compañero. Y en el autónomo, ustedes tienen subida una ficha de observación de clases que también se las compartí hoy, si no las encuentran en una carpeta que les compartí con respecto a la ficha, con respecto al video y con respecto a un tema teórico justamente de Anijovic, pero si no la encuentro a mí se los puedo pasar de nuevo, y analizan esa observación en función de la clase escolar para ver qué elementos hay, qué no hay, etcétera, etcétera. Que les sirva como dispositivos y hacen un análisis crítico de esa clase, que puede ser la suya o la que comentaron, con respecto a con respecto a esa guía de observación de clases que les suministro yo. ¿Se entiende? Bien, esperemos, gente, toquemos madera, que todo funcione, que no se les corte la luz a ustedes, que la cuestión técnica de la universidad funcione, porque viene todo muy mal parido. Pero bueno, dicen ahí las malas lenguas que cuando las cosas vienen mal paridas, porque significa que van a salir perfectamente bien. Así que creamos de que vamos a terminar bien la asignatura. No vamos a tener más problemas que todos los inconvenientes que hemos tenido hasta el día de hoy. Con respecto al día de hoy, antes de empezar con la presentación, hubo un problema técnico.
para resolver ese problema técnico tuvieron que borrar todo el autónomo, todos los trabajos que ustedes subieron al autónomo, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer ahora es subir antes del mediodía de mañana de nuevo el organizador gráfico, que yo ya los había bajado y yo ya se los evalué, yo ya los tengo en mi computadora, pero suban de nuevo el autónomo, que yo les voy a volver a poner la misma nota. Entonces el problema estaba en el AP, por eso se tuvo que borrar todo el autónomo. Necesitamos que suban el autónomo y teóricamente cuando yo mañana los evalúe, les saldría la evaluación igual para todos, digamos, el promedio igual. Ahora, no me escriban los 35. Si hay uno que tiene una dificultad, me dice, entonces yo llamo a Ecuador y digo, seguimos teniendo este problema o pasó algo, pero escríbame uno, porque gracias a los 2 o 3 primeros que me escribieron, pudimos detectar esto, que en el paralelo anterior no existió ese problema, ¿sí? Pero no me escriban, porque una vez que ya uno lo tiene, los tienen todos. Así que, y no depende de mí. Acuérdense que yo estoy en Argentina y soy profesora en ciencia de la educación con especialización en filosofía. No soy ingeniera en sistemas. Así que por más que ustedes tengan y despotriquen contra el cielo y el infierno, yo más que hablar con Cristina no podía hacer y esperar que el técnico vea dónde estaba la falla, no podía hacer nada. ¿Sí? Así que paciencia, no se viene el mundo abajo, no se murió nadie, es cambiar un 0, un 1 y unas coordenadas. Y así de sencillo. Y ahora el único trabajo es volver a subir algo que ya subieron y que ya lo tienen hecho. No es que se les borró a ustedes todo el trabajo y lo tienen que volver a escribir nuevamente. Es subir de nuevo el archivo, ¿ok? ¿Estamos ahí? ¿Entendido? Bueno, ¿comparto? ¿Les parece? Vamos a compartir la presentación. ¿La ven? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Sí, Bueno, sí se ve, Doc. tutoría 5, chicos, mañana tenemos la tutoría 6, se terminó la situación, el sábado en la clase magistral y qué rápido, por favor, pasa todo. Bueno, tomo un decir de Rebecca Nijovic que plantea sobre la observación. La importancia del valor de la retroalimentación entre pares para el desarrollo de una práctica reflexiva. La práctica reflexiva no solamente la construimos nosotros en el salón de clases, reflexionando sobre lo que hicimos y teorizando acerca de los datos que me proporciona y que me da la experiencia para mejorar mi práctica, sino también a partir de la observación que otros hacen con respecto de mi práctica. Insisto, no en el sentido de inquisidor, no en el sentido de que me tengo que dedicar a otra cosa porque esto lo hago mal, sino que toda observación y toda sugerencia debería mejorar nuestra práctica. Acá este enlace de YouTube es el video que les acabo de compartir para que también lo tengan acá, ¿ok? ¿Qué es la observación? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los teóricos acerca de la importancia o no de la observación? Observar y analizar clases en contextos reales, como el que van a hacer ustedes, resulta una experiencia poderosa. Pero también es posible observar fragmentos de películas, como nosotros lo hicimos en la unidad 1, en las que se desarrollan situaciones de enseñanza, dado que constituye una actividad de iniciación muy potente, una actividad de iniciación en nuestra formación docente, en nuestra práctica docente. Porque, a ver, gente, nosotros hicimos un profesorado, podemos hacer una maestría en educación, podemos hacer un superdoctorado en educación, pero nadie nos dice cómo nos tenemos que parar adelante de un curso, sino que eso lo vamos construyendo, ese rol docente, esa formación del docente en situación, se construye desde el primer día que pisamos el jardín de infantes hasta el día de hoy en un curso de posgrado como en una maestría, porque uno dice, bueno, yo sí quiero ser como la profesora de matemática, pero no quisiera ser como la profesora de inglés. Entonces uno ahí va construyendo el cómo dar clases, cómo se tiene que parar, desde qué lugar posicionarse, cómo relacionarse con sus estudiantes, en función de que uno es un eterno estudiante, ¿sí? Los estudiantes ponen en juego los supuestos sobre la observación en general,
tomando notas en el momento de la situación o de la proyección para finalmente realizar el análisis. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a observar una clase, por ejemplo la de Adriana, ¿y yo qué hago? Yo me siento, agarro una libreta, agarro un virome y empiezo a hacer las observaciones. Hoy, lunes 7 de la mañana, clase de Adriana, profesora de Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Loja, y empiezo. La clase está constituida por 35 alumnos, están todos sentados uno detrás del otro, nadie habla, todas la escuchan, todas la miran, todas toman nota, nadie pregunta, se termina la hora, cada uno se fue a otra clase. ¿Sí? ¿Esa puede ser una observación? Sí. También puedo anotar mis impresiones. Me parece que los estudiantes están aburridos, me parece que no les interesa a nadie, me parece que ya esta clase la saben porque nadie pregunta. La profesora dice si hicieron los ejercicios y todo el mundo contestó que no. Hay uno solo que contestó que sí, me parece que contestó que sí, pero para no quedar en evidencia, más vale no dice nada. Eso es lo que nosotros vamos registrando. Registramos objetivamente lo que pasa, pero también registramos qué sentimos que pasa en ese objetivo. Porque una cosa es estar en la clase con Adriana presencialmente y otra cosa, por ejemplo, se utiliza en esta clase para ver cuáles son las teorías pedagógicas que subyacen. En la clase de Virginia, es una clase que es virtual, en donde todo el mundo tiene la cámara apagada y en donde mucha gente pregunta, mucha gente no pregunta, mucha gente apaga la cámara, entonces es más dificultoso. ¿Se puede decir? Sí, sí, por supuesto, pero uno no siente de primera mano lo que uno puede sentir cuando está en una clase en vivo y en directo, ¿no? Acá les dejé una definición de Ferri, de Gilles Ferri, que me parece muy linda y muy interesante, que dice que la observación está al servicio de una formación centrada en el análisis. Analizar las situaciones observadas implica tomar distancia de las mismas y es justamente en el ejercicio del análisis que comienza el trabajo de formación. Observar a otros y analizarlos para aprender a ser observadores y actores a la vez. Recuerden, y les doy una ayudita, ya se las he dicho en otras tutorías y en la clase magistral creo, que todas las preguntas, las 10 preguntas que tienen en la evaluación sumativa 2, al igual que la evaluación sumativa 1, están extraídas de las presentaciones, ya sea de las tutorías como de la clase magistral. Es más, la evaluación sumativa 2 ya está subida a la plataforma, esperemos que funcione todo. Va a estar habilitada, no me acuerdo ahora si el domingo a las 7 o a las 8 de la mañana, hora Ecuador, hasta el lunes a las 23:59, como esta semana. Va a estar habilitada todo el domingo y todo el lunes para que la puedan realizar. ¿Qué es observar? ¿Para qué observamos? Puede observarse para constatar teorías, para describir situaciones, para identificar conductas o para reflexionar sobre las situaciones, pero siempre en este caso que nos interesa a nosotros, de un hecho educativo. Aprender a observar es fundamental para el desarrollo de profesionales reflexivos, ya que es una herramienta poderosa para la reflexión en y sobre la acción. A partir de las observaciones construimos conocimientos y experiencias. Esos conocimientos y experiencias nos lo da el mismo dato de la observación para poder teorizar. Por eso estamos construyendo conocimiento, porque a partir de los datos que nos arroja la observación, nosotros los teorizamos y volvemos a la observación, a mirar la realidad con otros ojos distintos. La observación se torna sistemática cuando su frecuencia y procedimientos se repiten y el acto de observar se acompaña con la utilización de técnicas de observación y de registro de toma de información. Y podemos presentar una cronología de 3 instancias si queremos hacer una historia de la observación. El primer registro que tenemos es el comienzo del instrumento de la recolección de datos, que es la observación, y que se da en 1920 con estas observaciones colectivas, o sea, que todos los que estamos acá vamos el lunes a verla a Adriana a su clase.
Esa es una observación colectiva. Imagínense, si en una clase de 30 estudiantes aparecen 30 observadores para poder observar una clase, es como que es bastante incómodo, ¿no? Una segunda etapa en la historia de la observación tiene que ver con el método etnográfico, las observaciones que devienen de la etnografía. No sé si ustedes saben, y si lo saben lo recordamos, y si no saben lo vamos a estudiar ahora, que el método etnográfico, la etnografía, es el método propio de la antropología clásica, en donde los antropólogos, cuando iban a estudiar a las comunidades, como decían ellos, alejadas en el tiempo y en el espacio, claro, si se iban de Europa a Australia, no podían ir y venir en el mismo día, sino que pasaban una estadía muy larga, estamos hablando de 2 o 3 años, conviviendo con una tribu, en donde trataban de observar qué hacían, cómo se vestían, en qué creían, cómo se casaban, cómo eran los rituales de entierro, cómo eran los rituales de iniciación. Era es decir, el observador participante, porque participaba de la vida de la tribu y de la comunidad, se quedaba a vivir en ese lugar durante X cantidad de tiempo. ¿Para qué? Para poder conocerlos, para poder observarlos y para después teorizar, que digan, bueno, las tribus que viven en la zona de Australia septentrional, acá en el siglo XIX, y que se llaman tanto, bueno, y empiezan a teorizar acerca de esas tribus. Esto es lo del método etnográfico y la observación etnográfica o la observación participante propia del método etnográfico de la antropología. Y después, con el desarrollo de las psicologías y del sociopsicoanálisis, hablamos de un enfoque clínico en las observaciones participantes, en las observaciones que tienen que ver principalmente con el desarrollo o el estudio focalizado en las conductas. Esto es importante. Creo que también es pregunta de la evaluación. Tenemos 3 momentos en la observación. Un primer momento de preparación, un segundo momento de observación, de la observación propiamente dicha, es decir, cuando estamos todos observando la clase de Adriana, y un tercer momento que tiene que ver con el análisis que tenemos que hacer posterior a la observación de clases. ¿Qué hacemos en el momento de preparación? Yo no voy a ir el lunes a ver a Adriana sin haberme preparado, sin haber estudiado, sin saber por qué la quiero ir a ver a ella, por qué quiero ver su clase, qué es lo que quiero ir a observar. Tomo registro, me llevo la filmadora, me llevo el celular, saco fotos, pregunto si puedo hablar con alguien, necesito observar específicamente las técnicas de recolección de datos y de evaluación que ella utiliza con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque a mí me interesa evaluar eso, analizar eso, porque estoy haciendo una tesis doctoral sobre evaluación. Uno va preparado, uno no va a ver, hola, vine yo a observar como caída, como decimos acá en Argentina, como caída del catre. No, uno se tiene que preparar qué va a observar, a dónde va a hacer foco, si va a observar todo, si va a focalizar en algo. Uno tiene que ir como estudiado cuando uno observa una clase. Es importante que la preparación requiere claridad acerca de la intencionalidad. ¿Por qué la voy a ir a observar a Adriana? ¿Qué quiero observar de Adriana? ¿Qué es lo que permite observar al hacer foco? En situaciones complejas como las áulicas, donde el foco es necesario, porque voy a mirar todo, pero si miro todo, al mismo tiempo no miro nada, porque no sé en dónde está lo importante que tengo que focalizar. Por eso es importante hacer foco. ¿Y dónde podemos hacer foco? Podemos hacer foco en cómo enseña Adriana. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza? Las construcciones metodológicas, la organización y la secuenciación de los contenidos. ¿Cómo se mueve el profesor? ¿Cómo habla el profesor? Si da posibilidad a la pregunta y al diálogo. Si se queda siempre en un mismo lugar. Si construye una metodología o plantea técnicas a priorísticas. En todas esas situaciones podemos hacer foco. ¿Cómo están sentados los estudiantes? La participación de los estudiantes. La circulación del docente cuando camina o no camina en el aula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos dice acerca de qué entiende por enseñar o qué entiende por aprender. En el momento de preparación también es importante tomar la decisión al respecto de qué instrumentos vamos a emplear. ¿Cómo vamos a hacer la observación? ¿Qué técnica vamos a utilizar para poder hacer una correcta observación? Esa la vamos a ver ahora.
Para darle claridad al registro es importante identificar los datos contextuales. No me interesa saber el dato de la institución ni el nombre de la persona. Por ejemplo, yo voy a decir una universidad nacional de la ciudad de Loja, la carrera de Derecho, profesora constitucional 1, turno vespertino. Ahora, que yo sepa o no que es Adriana, pero no tengo que poner el nombre y el apellido del docente. Y a veces tampoco ponemos el nombre de la institución. Generalmente no ponemos ni nombre de docente ni nombre de institución, sino que ponemos una universidad nacional periférica, una escuela del centro, una escuela de villa donde van chicos de villa, o una escuela de centro donde van gente de escasos recursos. Es decir, como para contextualizar quiénes están yendo a esa organización. Características del lugar, la población, el grupo, cantidad de estudiantes, el espacio. Una toma de registro de observación puede ser el uso de los diarios, que son informes personales que se utilizan para recoger información sobre una base de cierta continuidad. Bueno, yo voy durante 3 meses, bueno, hago como un diario íntimo, digamos, un diario en donde registro todo lo que pasa durante esos 3 meses cada vez que la voy a ver a Adriana. Suelen tener notas confidenciales acerca de las observaciones, de los sentimientos, de las reflexiones e interpretaciones, hipótesis teóricas o explicaciones que surgen en el momento en que yo estoy observando, ¿sí? Por ejemplo, estoy observando a Adriana y digo, bueno, sí, los estudiantes hoy, lunes, después del receso de vacaciones, la verdad que los estudiantes están hablando mucho, me imagino que no deben tener muchas ganas de estar hoy en clase o que le debe estar costando, son las 7 de la mañana, después de estar 15 días sin estudiar o de vacaciones. Bueno, esos sentimientos y esas acotaciones también se colocan dentro de la observación porque nos hacen y nos dicen cosas acerca de lo que está sucediendo. Segundo momento. Bueno, ya estoy en la clase de Adriana. Es el momento de la observación propiamente dicha. Tenemos diferentes tipos de registros de observación en función del registro que hagamos. Por ejemplo, un registro puede ser un registro de 4 columnas. Ahora, ¿estos son los registros que ustedes tienen que hacer para observar la clase? No, gente, uno registra como quiere. Sí necesitamos lápiz y papel para poder anotar lo que sucede. Ahora, 1 columna, 5 columnas, 3 columnas, estos son ejemplos, pero no los tienen que tomar al pie de la letra. Es como para que sepan que existen o cómo existen estos registros o estos instrumentos para registrar, ¿sí? La utilización de 4 columnas posibilita la diferenciación entre la descripción, las sensaciones del observador, las hipótesis teóricas iniciales y la sucesión del tiempo. La identificación de supuestos personales y o de hipótesis teóricas en el proceso de la observación es esencial a la hora de distinguir los procesos involucrados en toda observación. Este formato busca identificar los filtros personales y teóricos del observador. Y este es el ejemplo. Por ejemplo, colocamos la hora, colocamos la descripción de los hechos, colocamos qué nos sucede a nosotros con respecto a esos hechos que estamos describiendo objetivamente y cuáles son las hipótesis que nosotros tenemos en función de esos hechos. Lo mismo ocurre con el registro de 3 columnas. Cuando los observadores se apropian del registro por primera vez, un modo simple de aprender a observar es registrar usando 3 columnas. Sostenemos la diferenciación entre la descripción, los aspectos ligados a la subjetividad del observador y la sucesión del tiempo. Y acá tenemos el ejemplo de, en vez de las 4, 3 columnas acerca de la hora, la descripción objetiva y lo que nos pasan a nosotros cuando estamos observando objetivamente, ya sean apreciaciones, comentarios, sentimientos, enojos, alegrías, todo lo que me suceda cuando yo estoy observando, ¿sí? Registro con 2 focos, también puedo focalizar, puedo observar todo, pero si no también puedo hacer foco, como decíamos anteriormente. El siguiente protocolo busca registrar ejemplos en términos de evidencia en la clase observada, para cada aspecto de la primera columna. También se les solicita que incluyan algún comentario que colabore
en la explicitación de lo que identificaron. Poner en juego este protocolo colabora con la reflexión compartida entre pares. Es muy posible encontrar tablas completas de modos diferentes para la misma clase. Supongamos que Shirley y yo vamos a ver a Adriana. Shirley va a observar y va a hacer comentarios según lo que a ella le parezca, a dónde está haciendo foco. Y supongamos que las dos estamos haciendo foco en cómo enseña Adriana. Las observaciones y las anotaciones subjetivas que vamos a utilizar van a ser distintas. Entonces, una vez que nosotros nos volvemos cada uno en nuestra casa o en nuestra oficina o en el patio, si va a ver, Shirley, cuando Adriana dijo tal cosa, yo vi que la mayoría puso cara mala porque, bueno, dijo que iba a tomar prueba dentro de 2 días y no tienen tiempo. Ah, no, a mí me pareció que sí, que estaba bien. Pusieron cara porque, bueno, vieron que los alumnos cuando le dicen una prueba siempre ponen cara, pero como que están trabajando en la evaluación hace mucho tiempo. Entonces son 2 registros diferentes y tenemos que ir buscando conciliaciones, porque cada uno lo mira desde un lugar distinto. Esto está diciendo cuando hablamos de la reflexión compartida entre pares. Es muy posible encontrar tablas, bueno, esto puede dar cuenta del valor de la pluralidad de las miradas y ofrecer oportunidades para dialogar en profundidad acerca de las diversidades, como también de las coincidencias. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Qué podemos evaluar? ¿Cuál es el foco que vamos a observar? El uso del lenguaje. Otro foco puede ser la interacción con los estudiantes. Otro foco puede ser el uso del pizarrón. Otro foco puede ser la circulación de la palabra. Otro foco puede ser la distribución de los bancos en función de cómo camina o no el docente a través de la clase. Y el tercer momento, es decir, yo preparé la observación, me preparé teóricamente, preparé la observación, voy a ver dónde voy a hacer foco, voy a observar, voy a ver qué voy a observar, anoto absolutamente todo. Bueno, salgo de la observación, tengo que ir a mi casa. ¿Qué hago una vez que llego a mi casa? Es el momento de análisis posterior a la observación. El siguiente protocolo intenta realizar observaciones, promover un análisis crítico de la situación de clase observada, poniéndose en el lugar del otro. Supongamos que Adriana no puede hacer la observación porque resulta ser de que no le dan permiso, o le dan permiso dentro de 3 meses, o no tiene tiempo, o bueno, no sé, no la puede hacer. Entonces, Freddy le comparte el link de la observación que pudo hacer él a Adriana. Perfecto. Adriana no hizo la observación. Por lo tanto, va a observar, va a hacer foco en algo o no, va a mirar va a tener el registro de toda la observación y va a empezar con este momento. Va a hacer un análisis crítico de esa observación que no le pertenece. Entonces, si yo hubiera estado ahí, ¿cómo hubiera hecho? ¿O qué hubiera hecho? ¿Qué feedback hubiera ofrecido? ¿Qué preguntas quisiera formular? ¿Hubiera hecho la misma cosa? ¿Lo hubiera hecho diferente? Empieza a hacer un análisis crítico con respecto a la observación, que puede ser que haya realizado ella o que puede ser que lo haya compartido otro compañero. Escuchar a los colegas. Este protocolo puede ponerse en juego luego de una observación de clases o análisis de una película o de una clase filmada. Propone un ejercicio reflexivo recursivo, en el sentido de que vuelve sobre un análisis realizado y compartido previamente en el conjunto de la clase. Entonces nos preguntamos, para ese ejercicio reflexivo y recursivo, ¿qué nuevas perspectivas mostraron los colegas? ¿Qué aprendiste de oír a tus colegas que te resultó interesante, sorpresivo o no? ¿Cómo poder utilizar las perspectivas de tus colegas en tus propias clases? Es decir, lo que se tiende es a posibilitar un análisis crítico, reflexivo, recursivo, en semejanzas y diferencias con respecto a lo que nosotros hubiéramos hecho en esa situación. Compartiendo registros. Cuando el observador tiene poca experiencia en esta práctica, realizar observaciones y elaborar algunos registros de pares resulta una estrategia interesante porque se comparten las miradas y se enriquece el registro de lo observado. Así, la pareja de observadores acuerda un tiempo para revisar, comparar y discutir las notas crudas, elaborar nuevas
o las notas conocidas. También es posible complementar las observaciones con entrevistas a los docentes observados o alguna otra persona que consideramos importante que nos pueda aportar en esa observación. Entonces se plantea acá también un modelo de este registro, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, como observadores, cuando vamos a observar, ya sea que vayamos a observar o veamos una película o veamos una clase realizada por otros, grabada por otras, se vale de sus marcos de referencia. Nosotros no vamos con una neutralidad valorativa a realizar la observación, porque cada uno va con su carga ideológica, cosmovisiva, con su posicionamiento frente al mundo, sus metas, sus prejuicios, sus habilidades. Con estas referencias previas utiliza un instrumento que guía la observación y el registro, cuya elección depende de los propósitos de la observación. ¿Para qué voy a observar? Y del marco teórico de la sostiene. ¿Cómo construyo yo mi relación con la observación en función de cómo pienso que es la formación docente, qué entiendo por educación, cómo defino mi relación con el conocimiento, ¿sí? Siempre considerando la reflexión. Fíjense cómo la reflexión rodea a todo esto. Y tenemos instrumentos para poder de recogida de datos para poder observar. Tenemos registros categoriales que pueden ser las listas de cotejos o las escalas de estimación. Y tenemos los registros narrativos que tienen que ver con las notas, con los diarios y con los registros de incidentes críticos. Y acá les dejo dos frases. Ustedes saben que las frases me gustan mucho porque aparte también enfatizan y nos hacen reflexionar acerca de todo lo que estuvimos viendo. Una es de Graciela Frigerio y otra es de Jackson. Jackson, el que inventa o el que crea el concepto de currículum oculto, que seguramente que lo vieron con el profe Alex. Graciela Frigerio decía, no hay conocimiento sin extranjeridad, en tanto se produce un efecto de extrañamiento, resultado de un trabajo que no se contenta con repetirse rutinariamente. Y Jackson decía, se trata de aprender a observar desde la extranjeridad, rompiendo la somnolencia, es decir, que en tanto observadores debemos de revisar, reflexionar y de construir las naturalizaciones ya establecidas desde los inicios de nuestro trayecto escolar. Dicho esto, esperen que los quiero ver, porque no los veo y no sé quién está y quién no está, o si estoy hablando sola. Ah, bueno, menos mal, me gusta porque todavía están todos ahí, no se les cortó la luz y nos podemos seguir viendo. Esto era lo que yo les quería presentar con respecto a la evaluación hoy, la importancia de hacer focos, la importancia de poder analizar el modo de enseñar y el modo de aprender en una situación áulica, que en este caso sería educación superior, en el mejor de los casos, y si no se puede, en otra situación. El ánimo no es de venir a criticar de que el docente está dando mal las clases. No, no estamos diciendo eso. Estamos viendo de cómo podemos mejorar una práctica a partir de nuestros conocimientos, ¿sí? Desde un respeto, porque si nosotros nos vamos a observar entre nosotros o Adriana va a utilizar la grabación de Denis y Denis se graba a sí misma, Adriana no va a decir Denis es una bruta dando clases. No, no vamos a decir eso, ¿sí? Estamos viendo de poder reflexionar sobre la práctica en función de, bueno, ¿y cuáles son los modelos pedagógicos que utiliza Denis? Bueno, y Denis mayoritariamente está hablando desde unas teorías poscríticas, en donde a veces se confunde lo poscrítico con lo crítico. ¿Por qué? Porque hace reflexión, plantea un escenario democrático en el modo de enseñar y aprender, pero también tiene mucho en cuenta todo lo que tiene que ver con lo multicultural, el género, la cultura. Entonces, que en sus prácticas áulicas conviven como estas dos teorías, un poco de teorías poscríticas, mayoritariamente críticas y minoritariamente poscríticas. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿se entiende? Como la reflexión crítica que hicimos en la unidad 1, pero ahora no es la película de la Mona Lisa, sino que es una observación que nosotros hacemos con respecto a un compañero, pero principalmente, y que quede bien en claro, desde un lugar de respeto, ¿sí? Que nadie se siente herido, que nadie se sienta
que la crítica o la sugerencia sea personal, no, estamos haciendo un ejercicio académico, ¿sí? Preguntas, este es el momento. Adriana. Doctora, la duración de la grabación, ¿cuántos minutos? Como ya le había indicado, yo tengo, por ejemplo, aunque menciona que no es ideal, pero yo tengo una grabación de unas clases virtuales. Entonces, pero quisiera saber cuál es la Y duración la de la ideal clase, de la clase. ¿cuánto dura la clase? ¿Cuánto dura un módulo de una clase? Cuando vos das clases, ¿cuánto dura? Acá, por lo general, dura, en la universidad son 2 horas reloj. Sí, 2 horas. En la escuela secundaria, los módulos, la hora no es 1 hora reloj, sino que la hora es 40 minutos. Entonces puede ser un módulo de 40 minutos, 2 módulos de 2 de 40. Bueno, nada, una clase, lo que te dure, tu clase, la clase de Denis, la clase de Mauricio, una clase. No sé si será 1 hora o 2 horas. Gracias. De nada, Denis. Doc, una pregunta. ¿El formato del archivo del video, tal vez, en qué formato lo podemos subir para que no vayamos a tener problemas después? No tengo ni idea. No tengo, imagínate que yo técnico no sé nada. Voy a preguntarle a Cristina que le pregunte al ingeniero para que no se nos bloquee y no nos pase nada. Ahora O si lo podemos comprimir, como va a ser un video largo, entonces, o sea, que le pregunte en qué formato lo podemos subir para si que no se no, pierda si muy no, lo pesado. subís a un drive. Si Exacto. no lo subís a es decir, no pasás el formato del video, sino que subís a tu drive el video y compartís el enlace del drive. O de pronto se podría subir a YouTube y ahí se hacen los comentarios, no sé. Necesito tener la plataforma. Tiene que estar registrado en la plataforma porque si no yo no te puedo evaluar. Viste que si acá no aparece en la plataforma, yo no te puedo poner la nota al lado. Cualquiera, lo podés subir a YouTube y colocas el enlace de YouTube en la plataforma. O lo subís al Drive y compartís el enlace del Drive. Con cualquiera de los dos, cualquiera de las dos situaciones, cualquiera de las tres. El video, que yo mañana le voy a preguntar a Cristina para que le pregunte al técnico lo específico, que yo no te lo puedo contestar porque no tengo ni idea, lo específico técnico de cómo debería ser el video, o si se sube a un canal de YouTube y comparten el link del canal de YouTube, o subís el video a tu computadora, a tu Drive y compartís el enlace del Drive. Ya sea por YouTube o por el enlace del Drive, uno lo descarga en su computadora y lo puede ver perfectamente. Entonces no debería haber problemas cuando uno lo comparte en la plataforma, porque es un enlace lo que está compartiendo. ¿Sí? Pero me llevo la pregunta y se la consulto mañana a Cristina. Que tampoco me lo va a saber contestar y que lo va a tener que ir a preguntar con el técnico. Acuérdense, el mismo video va en el ACD y va en el AP. Acuérdense que yo les tengo que poner 3 notas. La nota del ACD, la nota del AP y la nota del autónomo. Y la cuarta nota depende de ustedes. Ahí yo ya no puedo hacer nada. La cuarta nota, linda, fea, más cerca del 10, más cerca del 0, depende de ustedes. Pero yo pongo 3 notas nada más. 3 notas, 3 trabajos. ¿Les parece? Mañana, en la tutoría de mañana, yo les preparé una presentación que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el conocimiento. Entonces vamos a hablar del concepto de disciplina, de interdisciplina y de transdisciplina. Así que espero que tengamos la misma convocatoria o más de la que tuvimos hoy. Acuérdense que todas las preguntas las saco de los PPT, así que estudien los PPT para poder, saber las respuestas, ¿no?
¿Cómo le fue? ¿Le fue bien, no es cierto? Vi buenas notas, muy buenas notas, bastante buenas notas. Sí, muchas gracias, Doc. Salvo que con mis notas se fueron a -50, -100, desaparecieron notas, bueno, pero eso es un detalle. Si se me rompe el celular por todos los mensajes que me caen en el mismo momento de ustedes, le voy a pasar la factura a ustedes, ¿sí? Bueno, preguntas, aclaraciones, tienen todo en la plataforma, no se pueden quejar, sí se pueden quejar de las cuestiones técnicas, pero gente, es así. El que trabaja se equivoca, las cuestiones técnicas son técnicas y no las podemos anticipar ni las podemos prever. Decir que es una técnica y que no es que se nos paró el corazón y no podemos hacer nada. Es tocar un botoncito y ese problema técnico desapareció. Lo que pasa es que yo no sé tocar el botoncito y tampoco tengo ningún botoncito cerca porque estoy a miles de kilómetros con respecto a Ecuador. Así que todo tiene solución, un poquito antes, un poquito después, nos desespera, nos saca la paciencia, pero nada que no se resuelva, ¿sí? Bueno, enciendan las cámaras, nos peinamos y nos sacamos una foto del día de hoy. ¿Les parece? A ver qué nos falta. Cristina, Jackson, Diana, Xiomara, María del Cisne. Hay otra. Doctora, disculpe, yo no puedo aprender porque estoy con megas, acá ya se fue la luz. Ay, qué lástima. Bueno, pero tu avatar está lindo. Bueno, vamos a... ¿Y Shirley? Se nos fue Shirley. Mauricio, buscala a Shirley. ¿Se fue a dormir? ¿O se fue a cocinar? Ya voy a ver dónde está. Si se fue a cocinar, decirle que vamos todos a tu casa. Ya va, ya va. Bueno, la esperamos, así sacamos la foto. Sí, falta poquito ya para que corten la luz. Ay, por Dios, chicos, esto es como saber, es como si fuera la silla eléctrica. Me da la misma sensación, que uno sabe que se le va a cortar. Ahí estamos. Bueno, ¿nos sacamos una foto? Sonrían. Listo, ya saqué. Ahora les paso el PowerPoint y les paso cuando se baje Ahora me voy a dormir. Y mañana les paso la grabación porque acá ya es muy tarde de la noche y yo me hace a las 6 de la mañana que estoy levantada. Y son las 11:10 de la noche. Así que les paso, se baja la grabación esta noche y yo mañana, como me levanto antes que ustedes, les paso el link. ¿Puede ser? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gente, ojalá que nos podamos ver mañana, ¿sí? Los espero a todos. Les mando un Gracias. beso. Gracias. Seguro, profe, Ya, profe, gracias. 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 Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Gracias, Dora. doctora, hasta mañana. Mañana, Gracias, compañera. gracias. Chao, chao, hasta mañana.